En los registros épicos de la historia, tal como están grabados en las páginas sagradas de la Biblia, resuenan los nombres de dioses antiguos, ídolos venerados y temidos por naciones distantes. En tiempos lejanos aparece inicialmente Baal, la deidad cananea de la fertilidad y las tormentas, cuyo nombre resuena como el trueno, prometiendo lluvia como falsa esperanza para quienes buscaran su favor. En los libros de Reyes su presencia destaca desafiante, confrontando al pueblo de Israel a través del profeta Elías, como se narra en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Elías insta: ¿hasta cuándo permaneceréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo, pero si es Baal, síguelo firmemente. Una elección que lo somete a una prueba de fe en el altar del Carmelo. Además, encontramos a Asera, a menudo retratada como una consorte divina, símbolo de maternidad y fertilidad. Su adoración se infiltró silenciosamente en los corazones de Israel, siendo una enredadera trepadora en los jardines de los escogidos de Dios. El Señor ordena a Gedeón que derribe el altar de Baal y el bosque de Asera, purificando los rincones oscuros de los templos filisteos. En los recovecos de estos templos acechaba Dagón, dios de los cereales y la agricultura, pero su historia está marcada por la humillación y la derrota. El Arca del Pacto, personificación de la voluntad divina, da testimonio de su caída ante el poder del Señor, como se describe en Primera de Samuel capítulo 5 versículo 4. La mención de Moloch implica un escalofrío, un dios asociado al acto atroz del sacrificio de niños, una abominación que contamina lo santo y lo bueno, como advierte severamente en Levítico capítulo 18 versículo 21. Astarot, diosa sidonia, representa el poder seductor de lo extranjero. Deidades que encantan con idolatría e inmoralidad, según Primera de Reyes capítulo 11 versículo 5, donde el corazón del rey Salomón se descarría por ello. Finalmente, aparece Quemos, la deidad moabita de la guerra y la subyugación, planteando un desafío ante Israel en Jueces capítulo 11 versículo 24. Y ahora, nos centramos en Din, también conocido como Denan, figura significativa de la Biblia, uno de los dioses antiguos de Mesopotamia, cuya existencia se remonta a 3000 años antes de Cristo, ocupando un lugar distinto en los anales del tiempo. Inmerso en el antiguo tapiz de Mesopotamia, Din se erige como una de las deidades más antiguas, cultivando una devoción única entre el pueblo filisteo. Este culto, dedicado a Dagón, reconocido como un dios poderoso, implicaba rituales específicos y prácticas centrales que impregnaban la espiritualidad filistea. Aunque la Biblia no revela muchos detalles de estas ceremonias, los estudios históricos y culturales sugieren que Dagón a menudo era representado como una criatura híbrida, en parte humana y en parte pez, que simbolizaba su dominio sobre la tierra y el mar. Esta representación icónica de Dagón, con rasgos acuáticos entrelazados con los humanos, surge de artefactos y textos antiguos del noreste oriental, independientemente del relato bíblico. Vale la pena señalar que la narrativa de la Biblia se centra en los eventos y las implicaciones teológicas relacionadas con Dagón, en lugar de detallar su forma física. La representación de Dagón, mezclando elementos humanos y acuáticos, sugiere que posiblemente su culto incluía ofrendas, oraciones e incluso sacrificios en la búsqueda de su favor y protección. A pesar de la falta de información completa sobre sus métodos de adoración, es evidente que los filisteos sentían una profunda reverencia por Dagón. En el sistema de creencias filisteo, Dagón era visto como una fuente de protección, prosperidad y éxito militar. Sus victorias y conquistas se atribuyeron a su influencia y poder. La devoción a Dagón implicaba variados actos de adoración, como ofrecer alimentos, bebidas y objetos simbólicos. Los filisteos adoraban a Dagón como una fuerza que garantizaba su seguridad y triunfo. La presencia de Dagón en la narrativa bíblica es notable en dos ocasiones, desde la época de los jueces hasta los reinados de Samuel y Saúl. La primera aparición ocurre en la historia de Sansón, un libertador de los israelitas divinamente designado, quien, en su tragedia personal con Dalila, una mujer filistea, revela el secreto de su fuerza, simbolizada por su cabello sin cortar.
Los filisteos le atribuyen la caída de Sansón, que culminó con su captura en la casa de Dagón, y ensalzan su ídolo por derrotar al Dios de Israel. La escena concluye con los señores de los filisteos ofreciendo un gran sacrificio a Dagon y celebrando su supuesta victoria sobre el enemigo. Al entregar a Sansón en manos de los filisteos, esta creencia profundamente arraigada condujo a una expresiva demostración de gratitud mediante un gran sacrificio a Dagón. Los filisteos, al darse cuenta del papel de sus ídolos en su supuesta victoria, no solo capturaron y cegaron a Sansón, sino que también lo convirtieron en una fuente de entretenimiento durante sus ceremonias. En medio de una gran reunión de filisteos en una casa espaciosa, Sansón, guiado por un niño, pidió que lo condujeran hasta el pilar que sostenía la estructura. Fue en ese momento que Sansón suplicó a Dios que le diera fuerza para poder vengarse de sus enemigos por haberlo cegado. Mientras se inclinaba con todas sus fuerzas, la casa se derrumbó sobre los señores de los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los muertos resultantes superaron en número a los que Sansón había matado en vida. Dios respondió a la última súplica de Sansón concediéndole una victoria significativa sobre los filisteos, aunque a costa de su propia vida. Este evento enfatizó la ineficacia de la devoción de los filisteos a Dagón como su ídolo protector. Sorprendentemente, la mayor victoria de Sansón ocurrió en su punto más débil, cuando estaba quebrantado, humillado y ciego. Esta vulnerabilidad obligó a Sansón a depender completamente de Dios, marcando un cambio notable con respecto a su carácter anterior, en el que rara vez aparecía como un hombre de oración. El triunfo de Sansón demuestra que la verdadera fuerza y la victoria provienen de rendirse a Dios y confiar en su poder, especialmente en momentos de debilidad y humildad. Revela que el amor y el poder de Dios se perfeccionan en nuestras debilidades. La narrativa de Sansón sirve como un testimonio convincente de que la fuerza de Dios se revela cuando nos rendimos a Él, superando todas las acciones anteriores de Sansón. Su sacrificio final nos recuerda la importancia de depender de Dios, asegurándonos que Él puede transformar nuestros momentos más débiles en victorias que lo glorifiquen. En otro acontecimiento crucial, registrado en el capítulo 4 de Primera de Samuel, los israelitas, al luchar nuevamente contra los filisteos, pierden el arca del pacto. La decisión equivocada de llevar el arca al campo de batalla, creyendo que así garantizaría la victoria, revela la corrupción moral de los hijos de Elí, Ofni y Faíns. Los filisteos, en una victoria sorprendente, capturan el arca, lo que refleja la pérdida de confianza y la ausencia de la bendición de Dios. Al llevar el arca a la casa de Dagón en Astarot, los filisteos la colocan delante de Dagón, quien al amanecer cae boca abajo ante el arca del Señor. Los filisteos, confiados en la victoria atribuida a Dagón, decidieron ponerlo de nuevo en su lugar, delante del arca del Señor en su templo. Creyendo que Dagón triunfó sobre el Dios de Israel, exaltaron su ídolo. Sin embargo, la presencia del arca, símbolo de la alianza con el Dios verdadero, parecía significar la victoria completa para Dagón. Esta narrativa, si bien hace referencia a antiguos rituales e ídolos tallados en piedra, trae una lección relevante para la era moderna. Si bien no nos inclinamos ante estatuas físicas como Baal o Dagón, nuestra sociedad moderna está llena de sus propios dioses. Uno de los ídolos modernos más omnipresentes y poderosos es el dinero. La búsqueda materialista de riqueza y éxito financiero a menudo se equipara con el valor y el éxito personal. Esta pasión desenfrenada por la riqueza puede consumirlo todo y llevar a las personas a sacrificar tiempo, relaciones e incluso su moral en aras de las ganancias financieras. La advertencia de las Escrituras en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 es clara, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Este amor al dinero puede aprisionar a muchos, alejándolos de una vida de contentamiento y fe en Dios. Nuestra era moderna, aunque diferente en los ídolos que adoramos, continúa enfrentando el eterno desafío de discernir dónde colocamos nuestra verdadera devoción y lealtad. El placer, como un Dios moderno, domina a muchos, con una legión de seguidores que buscan sin cesar comodidad, entretenimiento constante y gratificación sensual.
Al vivir en una cultura que a veces promueve un estilo de vida hedonista, la búsqueda del placer puede convertirse fácilmente en un fin en sí mismo. Esto hace eco de la advertencia que se encuentra en la Biblia, donde se describe a las personas como amantes del placer más que de Dios. La idolatría del placer conduce a menudo a una vida guiada por los deseos, en lugar de estar guiada por la sabiduría y los principios de Dios. Incluso nuestras relaciones personales pueden convertirse en ídolos cuando el amor por una persona, ya sea un cónyuge, un hijo o un amigo, reemplaza nuestro amor por Dios. Jesús aborda esta dinámica en Mateo capítulo 10 versículo 37, declarando que cualquiera que ama a su padre o a su madre más que a él, no es digno de él. Esto no disminuye el valor de las relaciones humanas, pero resalta la importancia de ponerlas en el lugar que les corresponde en relación con nuestra devoción a Dios. Abordar y confrontar la idolatría moderna requiere discernimiento y compromiso de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Esto implica una reevaluación de nuestros valores prioritarios y de las cosas que perseguimos con pasión y dedicación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a estar en el mundo, pero no a disfrutar de las bendiciones de esta vida hasta el punto de convertirnos en sus servidores. El llamado es a recordar el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, y a vivir de una manera que refleje nuestra máxima lealtad al Creador, más que a la creación. Es crucial recordar que hay un Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Aunque la Biblia habla de Dios de maneras que podemos entender, usando metáforas como manos, ojos y boca, enfatiza que Dios es espíritu y está más allá de la plena comprensión de nuestra mente humana. La representación figurativa en las Escrituras es transmitir conceptos complejos en una forma accesible para nosotros. Por eso, es fundamental no cometer el error de pensar que Dios está al mismo nivel que nosotros o los ángeles. Él está infinitamente por encima de nosotros en todos los aspectos, más de lo que podemos imaginar. A lo largo de la eternidad, se cree que continuaremos aprendiendo más acerca de Dios en su gloria, pureza, poder y santidad. El culto al único Dios verdadero debe estar impregnado de reverencia y admiración, reconociendo su grandeza y la limitación de nuestro entendimiento finito ante su infinidad. Dios los bendiga.